el ascenso del crimen organizado, de la violencia que este produce, particularmente en los últimos 5 años en Centroamérica y en México, el riesgo para los periodistas, sobre todo para los periodistas que cubren este sector, se ha incrementado en forma muy importante y me parece que en estos momentos el gremio periodístico vive una situación crítica de alto riesgo en la cual es necesario tomar medidas tanto al interior de los gremios periodísticos, de las organizaciones, como de demanda frente a las autoridades para evitar que lo sigan matando, que lo sigan intimidando y que estos incurran también en la autocensura. El tema de la seguridad en América Latina es un tema que preocupa a todos está presente en todos los países. El caso de la región centroamericana es un caso muy sui generis, porque a pesar de ser una región muy pequeña, vive distintos espacios. No es la misma situación que se vive en Nicaragua, o al menos no es el mismo grado de preocupación de los periodistas, la situación en el caso de Nicaragua, o el caso de El Salvador, o el caso de Guatemala, o el caso de Panamá. Bueno, como ustedes saben, el caso de Honduras es un caso muy sui generis, porque es el país que de alguna manera presenta el mayor número de asesinatos, en la región, y obviamente es algo preocupante, sobre todo porque muchos de estos crímenes han ocurrido en situaciones que no han podido ser esclarecidas. La situación o los hechos que se viven en países como Nicaragua es totalmente distinto, o en el caso de El Salvador, ya que en estos dos países, si bien hay un problema de censura por parte de las autoridades, hay un problema de control político, no se da el grado de muertes que se registran en el caso de Honduras. Ahora, tenemos por otro lado Guatemala, que vive una situación también muy similar a la que está en Honduras. Y bueno, por otro lado Panamá también, donde el control de los medios sobre todo se da en el manejo informativo, pero no en la represión o en el asesinato de periodistas. La región de América Latina se ha vuelto bastante difícil para ejercer el periodismo desde ya hace buenos años. Países como México, Guatemala, Colombia, El Salvador, la misma Nicaragua, para citar algunos muy puntuales, y el nuestro, a partir de la década de los 80 principalmente, se volvieron peligrosos para ejercer la profesión por muchas razones, algunas asociadas a conflictos armados básicamente, el narcotráfico, la misma corrupción, y cuando hablo de la corrupción hablo también de la corrupción en la prensa. En México a los periodistas nadie nos preparó para enfrentar una guerra como comunicadores, y eso implica un riesgo no solo en términos de ideología o de posicionamiento periodístico, sino incluso un riesgo de vida. Hay una enorme cantidad de periodistas asesinados, muchos de ellos han muerto en esta circunstancia de la guerra contra la delincuencia y el crimen organizado y las drogas, y no hay nada que nos indique cómo proceder, cómo funcionar en este contexto. Entonces, creo que es un momento en el que nosotros tenemos que reflexionar, los mexicanos, los periodistas mexicanos, y lo hacemos en función de la necesidad esencial, que no nos maten. En Nicaragua no es que aparece muerto a un periodista, pues es muy difícil que así sea. En todos estos años yo no recuerdo uno que quizá excepto en una situación muy peculiar como fueron unas elecciones, una corresponsal del diario La Prensa cubriendo una actividad terminó muerta de un balazo. Pero se investigó, se atrapó al responsable y ese hombre está pagando su sentencia. Es una cosa diferente si yo soy periodista en México, digamos en Acapulco, y estoy investigando de que el alcalde es
socio de un narcotraficante y el tal comisionado de la policía también, y quiero publicar esto, alguien me va a matar, cualquiera de los tres. Esta es una situación y eso lo está pasando en México. Pero los pandilleros realmente la menor preocupación que tienen es qué escribe la prensa sobre ellos. Porque no son sujetos, digamos, no es este crimen organizado cuyo funcionamiento con una investigación lo puedes desarmar. No dependen de esto. Ellos se pueden enojar cuando los periodistas escriben sobre ellos de mala onda, sin tratar de entenderlos o con mentiras. Pero eso no es tan importante para ellos para por eso decir voy a matar a un periodista o voy a quemar un periódico. Los tiene sin cuidado, realmente. Las agresiones y los atentados contra los periodistas tienen un altísimo grado de impunidad, que en algunos casos rebasa el 90%. Esta es una cifra global para Colombia, para Centroamérica, para Honduras, para México, que nos está diciendo que de cada 10 asesinatos que se cometen de periodistas, solamente uno va a ser esclarecido y resuelto. Eso es un problema fundamental y ahí la responsabilidad es del Estado, que requerimos una justicia eficiente, que esclarezca los hechos y que castigue a los responsables. Para eso también necesitamos demandar al Estado que impulse una agenda legislativa, ¿sí?, que permita una reforma estructural de nuestros sistemas de justicia que están colapsados y que eso tienda a abatir estos altos niveles de impunidad que persisten hasta el momento. En México hay una cacería en contra de los periodistas. Es una cacería que se permitió desde el Estado mexicano, de todas las estructuras, no solo el gobierno federal, todas las estructuras. ¿Por qué? Porque hay impunidad. Y si hay impunidad, se abarata el precio que se paga por matar a un periodista. Y eso no debe existir en una sociedad democrática. La muerte de un periodista en cualquier parte del mundo, por supuesto que es noticia. Y es peligroso. No deberían de morir periodistas en ninguna parte. Hombre, ni siquiera cubriendo la guerra, digo yo, pero a eso nos exponemos. Hay momentos cubriendo una guerra que uno llega a quedar en fuego cruzado, que no sabe quién está disparando, pero uno sabe que están disparando de dos puntos, de dos extremos. A mí me tocó pasar eso en El Salvador y vi caer varios colegas a mi lado, otros que los encontré ya heridos después de que había pasado un bombardeo por parte de la aviación salvadoreña, otros que no supimos nunca si fue una bala disparada por el ejército o por la guerrilla, pero también teníamos que estar informando sobre eso. Yo creo que los periodistas todos los días en Honduras se sortea una lucha, digamos, por defender la libertad de expresión, por sacar una información que no sea acomodada a determinadas posturas, ya sea editoriales o gubernamentales. Y ese de un lado de un riesgo, y el otro lado del riesgo que se vive es que estamos bajo constante amenaza. Pareciera que más de 30 muertes de periodistas, en su mayoría impunes esos casos, son, quiérase o no, una guillotina con la que usted está trabajando en sus espaldas, ¿verdad? Son un elemento inhibitorio para poder hacer periodismo, pero aún así, en Honduras los periodistas hacen periodismo, intentan hacer el periodismo. Lo que sí debe Honduras cuanto antes es implicarse, vincularse con países que están atravesando crisis similares. México es el ejemplo más cercano, más grande y más quizá donde se han hecho más cosas, pero también existe Colombia, también hay problemas en Brasil. Lo que tiene que hacer es que en el mundo de hoy, que es lo que explicamos, hoy ya no puedes caminar solo y además no hay excusas, ya no hay, es que no hay forma de comunicación, hay múltiples formas de hacerlo y cuanto antes Honduras deje de tener una prensa huérfana en el que matan a los periodistas y nadie se entera, nadie tiene trascendencia, en el que no hay un colectivo unido, pues hay que vincularse y el mejor ejemplo es México y hay gente deseando transmitir y compartir los problemas que hayan pasado. Acaban de matar a un periodista y eso y lo que ha sucedido ha sido un fenómeno de reacción muy interesante en México que en Honduras, si no aprender, sí
de verdad que incorporar cosas que tampoco hacen falta grandes movilizaciones, son pequeños detalles desde bases de datos, desde reportar dónde estamos, desde hacer un periodismo ético, un periodismo digno, periodismo porque nos van a respetar en ese sentido. Eso es lo que yo creo que debe hacerse, y si bien a veces noto a Honduras un poco aislado en casi todos los aspectos de su vida, en lo comercial, en lo político, en lo social, en lo periodístico también. Y ya no hay excusas, y además estamos todos en el mismo barco, y cuanto antes compartamos experiencias, vamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo de estas cosas, ninguno tiene las recetas y vamos caminando. En Colombia desde hace 50 años, 60 años, la prensa está en el punto de mira porque hay una guerra hace tiempo, pero quizá la de México es más reciente, es de 10 años, y entonces hay una nueva generación que está haciendo cositas, y eso es importante, que se contagien, que nos contaminemos juntos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sería muy bueno que el gremio periodístico hondureño observe lo que ha pasado, no solo en México, que en este momento es considerado el país, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, sino de todo lo que ha pasado en la región, la experiencia en Centroamérica en su conjunto, la experiencia en Colombia, la experiencia en Brasil. Creo que sería muy bueno que abrevaran de todo eso, porque hay un bien que es muy importante que los periodistas hondureños entiendan que deben custodiar, que es el de la libertad de expresión, como un bien democrático y un bien social. Me parece que es un buen momento, además, porque Honduras no está en la circunstancia social de resquebrajamiento de sus tejidos sociales, como ha ocurrido en México, por ejemplo, o como ha ocurrido en otras regiones. Es un buen momento, es el momento justo en el que se puede detener una escalada de violencia en contra de periodistas, se puede detener una vulnerabilidad aún mayor de la libertad de expresión y de la libertad de publicación de noticias. Y es un momento en el que, si hay una reflexión precisa, adecuada, pueden ahorrarse muchísimos problemas, muchísimos. Como gremio deberíamos de estar unidos todos, pero lamentablemente en el medio nuestro está muy dividido, está como la sociedad misma. Hablábamos con una colega del tema hace un momento. Hay una división profunda, y eso lo que lleva es a que pierda la ciudadanía, porque hay un momento en que el lector, el oyente, el radioescucha no sabe quién le está informando la verdad. Si los que están simpatizando o activando con la izquierda, o los que están simpatizando o activando con la derecha. La sociedad está muy dividida, y los periodistas somos un reflejo de la polarización que tiene el país y de la polarización que se da en determinados sectores sociales, y eso daña mucho lo que es esfuerzos de unidad gremial. Y en momentos, digamos, de situaciones de violencia y de contextos de inseguridad, yo creo que los periodistas deben tener claro que un periodista muerto, independientemente de donde sea, es una amenaza a la libertad de expresión. Yo solo he visto en los últimos 4 años 2 intentos pequeños de unidad gremial, que fue el asesinato del periodista Alfredo Villatoro, que conmovió porque fue el asesinato a un periodista de un gran medio de comunicación. Entonces la gran prensa nunca sintió que esos asesinatos de periodistas los fueran a tocar a ellos, ¿verdad? Y ahí se vio todo un movimiento, ¿verdad?, hasta de los mismos dueños de medios de comunicación, que no se había dado en torno a ese caso. Justicia, libertad, paz, democracia, tenemos que ser mejores. Y el otro momento fue la muerte también atroz, condenable, del periodista Aníbal Barro. Los periodistas ahí sintieron, por la forma en que fue asesinado Aníbal Barro, el miedo. Hicieron sentir el miedo a la muerte, el miedo a hacer periodismo. Pero esos 2 momentos, lastimosamente, no fueron canalizados ni por las organizaciones gremiales ni por la academia misma para convocar a un diálogo, a un debate, a una reflexión, quitándose, digamos, las militancias, los activismos, y buscando a ver lo que se busca en el periodismo. ¿Qué tenemos que hacer? Integrarnos como seres humanos primero, y después estar unidos como gremio. En el momento que nosotros consolidemos esas 2 cosas, vamos a lograr mucho, y no vamos a permitir de que nuestros colegas sigan quedando en la impunidad, como hasta este momento sabemos. Hay muchas muertes de colegas.
no deben pasar más muertes para que los periodistas por una vez sintamos que debemos unirnos en torno a un hecho, y a un hecho muy elemental, que es el ejercicio de la libertad de expresión y luchar, digamos, en contra de las intolerancias, independientemente de los bandos de donde sean. Los periodistas hondureños, así como hicimos alguna vez los mexicanos, tenemos que entender que más allá de nuestras diferencias ideológicas, más allá de la forma en la que ejercemos esta profesión, nos une a todos el hecho de que somos periodistas. Y esa circunstancia tiene que ser suficiente para sentarnos a dialogar y a protegernos entre nosotros. Yo les decía, como un poco en tono de broma, déjenos vigilar que no nos maten para poder seguir peleándonos entre nosotros, ¿no? Y me parece que eso es una lógica que ha funcionado en nuestro país, porque allá somos igual en ese sentido, nos peleamos todo el tiempo, no coincidimos en el periodismo que hace el de al lado, pero no queremos que lo maten, no queremos que lo agredan, y si lo matan o lo agreden, queremos que no quede impune ese crimen, ¿no? Esa es la lógica que nos rige, y creo que ha tenido éxito porque ha permitido que, a pesar de nuestras muchísimas diferencias muy profundas, muy radicales, nos sentemos a platicar y busquemos entre todos una base común, que es el proteger nuestra vida y nuestra profesión, que pues es lo más sagrado que tenemos. Nosotros tenemos dos, por ejemplo, asociaciones de periodistas, una que está ligada a digamos, lo que podrían decir el sector de derecha, y otra ligada al sector de izquierda. Hay un colegio de periodistas también, ¿verdad? Pero igual está dividido el gremio. Ahora, hay momentos en que ha estado más que otro, y hay momentos en que se polariza más que otro. Las elecciones son nefastas. Las elecciones son un momento en que polariza la sociedad de una manera pavorosa, e igual ocurre con el gremio. Yo creo que saliendo de esas coyunturas que son tan desastrosas, por así decirlo, podamos convocar a una reflexión, pues, pero yo creo que es importante el liderazgo y es importante la solidaridad que pueda haber. Entre más unificado esté el gremio, su voz unida va a tener mayor peso como interlocutor frente al Estado, frente a la sociedad, frente a los factores de poder, y eso va a permitir que impulsen una agenda nacional en la que el tema de la seguridad de los periodistas cobre relevancia. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es apelar a la unidad gremial y a superar las divisiones que existen. Las divisiones políticas del país son un factor importante, pero no lo pueden hacer ciego, no pueden ser la única guía de un trabajo periodístico. Nosotros no podemos ser correa de transmisión de una crisis política. Se acabó, ya acabó. Hubo el golpe, entiendo que fue una fractura social muy importante, dividió el país. Los periodistas, a nosotros no nos pagan los políticos para que prolonguemos esa división. Y como gremio ya no estamos hablando de lo que nos gusta o no, es que nos están matando. Es que se acabó el decir este es de aquí o este es de allá, es que nos están matando, es que toca unirse y toca ir juntos en las reclamaciones. El día que un periódico no salga o salga con las páginas en negro o que las radios se silencien, nos daremos cuenta de la importancia y la fuerza que tiene la profesión. Entonces no podemos ser una continuidad de la división del país, porque no, eso es un periodismo viejo. Ese periodismo militante, mi única militancia no es de derecha a izquierdas, es una militancia en pro de un periodismo más digno, más libre y más honrado, y un periodismo libre de ataduras ideológicas. Eso es hacia lo que tenemos que tender y dejar de mirar a los otros medios como si fueran enemigos. Aquí estamos todos en el mismo barco, porque hoy te toca a ti, hoy me toca a mí, hoy le toca al compañero que están grabando. O sea, creo que y a mí me gustaría que me defendieran y que vinieras tú a mi funeral también y que dijeras aquí ha pasado algo. O sea, creo que se acabó eso, porque de este trabaja en tal medio, trabaja en el otro, es golpista, no es golpista. Esa dialéctica es del pasado. Yo creo que nunca es tarde para poder reflexionar sobre la situación que se vive en Honduras. Ahora,
cómo aprender o cómo implementar las experiencias de países que también han vivido situaciones de riesgo, como es el caso de Colombia y como es el caso de México o el caso concreto de Honduras, que va a ser un punto de referencia en el futuro, estoy seguro, para otros países. Bueno, nunca hay recetas, nunca hay una receta clara sobre cuál es la forma en la cual se debe de resolver un conflicto. Lo que sí podemos hacer como periodistas, y creo que fue algo que quedó muy marcado en este conversatorio, es comenzar a tomar en cuenta la necesidad de trabajar de manera conjunta, de comenzar a hacer presencia como gremio, como punto de vista, como un sector de la población que es importante en la sociedad para informar y para mantener, para que la sociedad conozca de alguna manera las irregularidades que en toda sociedad existen y que además es el papel del periodismo. Que nosotros debemos buscar un equilibrio informativo, ¿no? Contrastar las notas, no dar solamente una versión de los hechos, porque entonces estamos parcializándonos con algo o con alguien. Entonces, entre mayor equilibrio tiene la información, mayor confianza, mayor certidumbre tiene entre la sociedad. Y si una sociedad está mal informada, solo porque algunos periodistas están a favor de algo y otros en contra de algo, por cuestiones ideológicas o por estar activando con determinados movimientos o gobernantes de turno, organizaciones políticas, entonces ahí lo primero que se comienza a perder es la credibilidad en el periodista. La sociedad me va a respetar, no necesariamente porque está de acuerdo con todo lo que yo hago, pero si la sociedad me ve como alguien que ejerce su profesión con un interés genuino en el país, en el futuro, en la superación, me puede perdonar incluso errores que cometo o no enojarse o por lo menos no convertir en un gran problema que no esté de acuerdo con algo que yo digo. Cualquier cosa en política, yo soy columnista político. En un país tan polarizado como somos todos los países centroamericanos, cualquier cosa política que yo digo, 50% de la población va a estar en contra y 50% va a estar en favor. Pero si lo hago de una manera racional, estos 50% que no están de acuerdo, por eso no me van a odiar, no me van a desear la muerte y no me van a atacar. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos únicamente un compromiso y es con la verdad. Ese es el único compromiso, con la verdad y con la sociedad hondureña, a la que nos merecemos, a la que tenemos que estar informando, insisto, lo más apegado a la verdad, aunque la verdad para muchos pueda ser subjetiva, pero siempre contrastando las informaciones, buscando diversas fuentes, evitar opinar sobre algo que cubrimos como noticias, porque nosotros no estamos para estar opinando, estamos para informar de lo que está sucediendo. Que hay que hacer una autocrítica al interior de nosotros y ver qué es lo que estamos trabajando y cómo lo estamos haciendo. Es decir, tenemos que apelar a un periodismo responsable, serio, de calidad, que contenga los principios básicos del periodismo: veracidad, equilibrio, cotación de fuente. No podemos divulgar noticias si no las tenemos confirmadas. No podemos divulgar una declaración sin que tengamos la versión de la contraparte. Apelando a estos principios, yo creo que podremos ganar más respeto de la sociedad, más respeto del Estado, más respeto de las autoridades, y eso también nos va a dar más fortaleza para defendernos ante el embate y los riesgos que estamos sufriendo por parte del crimen organizado. Todos como periodistas tenemos una responsabilidad, tenemos también un compromiso social de tratar de esclarecer, de informar de la manera más equilibrada y más transparente. Yo no creo en ese periodismo objetivo, porque la objetividad no existe como tal, pero lo que sí podemos hacer como periodistas es presentar la información lo suficientemente equilibrada que nos permita poder conocer los puntos de vista de todos los sectores. Esto es lo que debemos de hacer y no irnos con una fuente, no irnos solamente porque me dijeron, es decir, muchas veces el inicio de las grandes investigaciones inician así, efectivamente, porque alguien te filtra una información, porque alguien te pasa algún comentario, porque alguien te cuenta, pero no puedes irte solamente por ese que te contaron, sino tienes que
trabajar mucho más en el contenido, en las fuentes, en los hechos, corroborarlos. Yo creo que está muy bien contar las cosas bien, contarlas bonito, hay que ser claro, pero creo que, y lo que yo he podido vivir en Honduras, es que es una prensa a la que le sobran columnistas, opiniones y adjetivos, y falta investigación, datos y un periodismo con mayúsculas, de investigación donde no vale con decir que Celaya o Juan Orlando o Lobo son buenos o malos en función de mi ideología, sino que ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas que demuestran X o no corrupción, que demuestran esto o lo otro, datos, investigación y trabajo. Eso es lo que yo considero que tenemos que dejar de ponernos tantas etiquetas que nos encanta la prensa y tantas columnas, y hacer periodismo con mayúsculas, denunciar, y que los medios y los editores sean conscientes de que la prensa es un servicio público, es un servicio que trabaja en la construcción de una democracia, y son fundamentales, no van contra nuestros intereses el hecho de que se denuncie. Cuanto más limpia esté una sociedad, mejor, y creo que ese es un rol que los editores tienen que empezar a asumir también. Al auditorio, ya sea de radio, de televisión, de prensa escrita, prensa digital, pues sabemos que lo que le tenemos que llevar es lo que está sucediendo, pero no tiene que ser mi opinión. En el momento que yo estoy tomando de partida que yo, porque soy la periodista, porque soy la que tengo que tener el realce, máxime a veces sucede en la televisión. Ahí me estoy comprometiendo que soy yo la que estoy dando el punto de vista. Ya no es una información que he tratado de conseguirla, sino que es lo que yo quiero transmitirle al pueblo, y no es eso. No te puedo llevar una nota, no le puedo llevar a la población una nota con solo una versión de los hechos. Yo tengo que llevar una nota complementaria, yo tengo que llevar una nota con el balance. ¿Y cómo lo hago yo? En la redacción y con los entrevistados. Para eso tenemos diferentes géneros. Si yo quiero opinar de algo, bueno, pues entonces firmo un artículo o hago un editorial, un comentario y doy mi punto de vista sobre algo. Pero si se trata de la noticia en sí, la noticia diaria que hay que estar dando, pues se da a conocer tal como ha ocurrido, como lo hemos confirmado nosotros, con lo que han dicho las fuentes, no estar dando dosis de opiniones personales, comentarios subjetivos, porque ahí es donde, cuando nosotros caemos en eso, ahí es donde comenzamos a perder lo más valioso que tenemos, que es la credibilidad. Alguien que está muy respetado en la sociedad tiene quizás no una seguridad que no le van a hacer nada, pero obviamente menos posibilidad, menos riesgo que lo asalten, que lo maten, que lo violen, pues. Normalmente en la calle nadie ataca a un cura, a una monja, vaya. Si los periodistas nos convertimos en gente respetada por la comunidad, menos riesgo vamos a correr, me parece lógico. Si los periodistas estamos vistos por la sociedad como mentirosos, como vendidos, como pluma pagada, la cosa es diferente. El riesgo no es pretexto para dejar de hacer buen periodismo. La labor primogénia de un periodista, un reportero, es generar contenidos periodísticos de alta calidad, confiables, equilibrados, que tengan un impacto en la sociedad de una manera responsable. Entonces nosotros no podemos estar pensando en qué va a pasar, qué efecto va a producir nuestra información, sino lo primero que debemos de pensar es en la calidad que va a tener nuestra información. Entre más sustentada esté una información, una nota, una investigación, menos riesgo vamos a correr. ¿Por qué? Porque muchos de los casos de periodistas asesinados tienen que ver con divulgación de informaciones que no están lo suficientemente reporteadas, que no son verídicas, que se quedan en el nivel de la versión. Entonces, por eso el riesgo no es pretexto para dejar de escribir, sobre todo para hacerlo bien. Yo creo que el Estado se queda corto, yo creo que no basta con el discurso oficial de preocupación con el periodismo, sino que el Estado debe hacer. Tiene engavetada, digamos, una ley para proteger periodistas. Están engavetados los casos de impunidad de los asesinatos de periodistas, más de 34 en más de 10 años, es demasiado. Entonces el Estado reacciona
de acuerdo a la presión social del momento, pero no reacciona en base a una política de garantías individuales a la ciudadanía y al periodismo. Y creo que los periodistas debemos de exigir más al Estado, a un cumplimiento, a que nos dé garantías de un ejercicio profesional, pero de que ese ejercicio no debe ser acompañado de guardaespaldas ni de carros blindados. Cuando un periodista para mí anda con guardaespaldas o con carros blindados, a ese periodista se le estará limitando la mitad de su ejercicio de ejercer periodismo. Se trata de garantizar que las cosas no queden impunes, y la única manera de hacerlo es denunciando, cumpliendo con lo que establece la ley, ir a poner la denuncia a la policía, y si eso no funciona, esa vía, entonces te vas a los derechos humanos, trabajas con ellos, y si no, te vas a nivel internacional. Pero lo importante, creo yo, es que no queden las cuestiones de impunidad, porque eso es lo que no da lugar a que la sociedad avance, a que la sociedad, digamos, llegue a una reflexión y diga qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que es importante, allá en Nicaragua, cuando han ocurrido acontecimientos importantes que ameritan, se han conformado comisiones especiales, ya sean legislativas, ¿verdad?, o en el que están gente proba, gente confiable de un bando y de otro, ¿verdad?, gente notable, para que ellos investiguen y den una posición para el país. Las agresiones y los atentados contra los periodistas tienen un altísimo grado de impunidad, que en algunos casos rebasa el 90%. Esta es una cifra global para Colombia, para Centroamérica, para Honduras, para México, que nos está diciendo que de cada 10 asesinatos que se cometen de periodistas, solamente uno va a ser esclarecido y resuelto. Eso es un problema fundamental, y ahí la responsabilidad es del Estado, que requerimos una justicia eficiente, que esclarezca los hechos y que castigue a los responsables. Para eso también necesitamos demandar al Estado que impulse una agenda legislativa, ¿sí?, que permita una reforma estructural de nuestros sistemas de justicia que están colapsados, y que eso tienda a abatir estos altos niveles de impunidad que persisten hasta el momento. El Estado debe garantizar la libertad de expresión en todo momento. Mientras hay libertad para ejercer el periodismo, el país yo creo que puede estar seguro. Tú puedes buscar protección del Estado que te ponga un guardaespaldas. Tú te puedes imaginar hacer periodismo con un guardaespaldas a la par, es imposible, yo no lo podía hacer. Si esto fuera la única manera de hacer periodismo, yo me voy de este país. Eso no puede ser. O un carro blindado, o que me cuidan, que tengan un perímetro de seguridad alrededor de mi casa. Esto puede ser el caso de un dueño de medio, Maya, ok, pero estoy hablando de periodistas que pateamos calle, eso es imposible. El caso de Gregorio Jiménez, un periodista regional asesinado en el Golfo de México, es como una especie de gota que derrama un vaso que se ha venido colmando de muchos otros crímenes. Y es importante para nosotros y es simbólico para nosotros por las condiciones en las que fue asesinado, por la rapidez con la que el gobierno y las instituciones se apresuraron a deslindar su actividad periodística de las causas del homicidio, y es simbólico también por las condiciones en las que él trabajaba. Y le cuento que la Procuraduría de Justicia de Veracruz informó que por un acto de venganza personal fue asesinado el periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, levantado hace una semana afuera de su domicilio. La Procuraduría General de Justicia señaló que fue hallado el cuerpo sin vida del reportero Gregorio Jiménez, quien desapareció en Coatzacoalcos, Veracruz, el pasado 5 de febrero. El Procurador de Justicia del Estado, Felipe Amadeo Flores, informó que se había encontrado el cuerpo en un predio localizado en el municipio de Las Chuapas.
Creo que el caso de Gregorio refleja con mucha nitidez las graves carencias en las que se ejerce el periodismo en México, las graves deficiencias institucionales en torno de la custodia del trabajo periodístico, y también ha marcado una pauta para que nosotros los periodistas salgamos y digamos que ya basta de esto, ¿no? Quienes de verdad están sufriéndolo son los periodistas que trabajan y viven en provincias y que se quedan allí, y todos sabemos cómo son allí las cosas, todo el mundo se conoce y todos sabemos quién. Tú en un pueblo de Veracruz haces una pregunta a un alcalde que se sale de lo normal y ya tus propios compañeros te miran con sospecha. O sea, encima no hace falta ni siquiera que levante un teléfono para amenazarte. Con hacer una pregunta que se salga del guión en una rueda de prensa, ya estoy señalado. Y esos son los verdaderos que tienen mérito, cobrando sueldos de $300 a la quincena o $300 al mes. O sea, ese es el periodismo que se está haciendo y que está malviviendo en gran parte de México, ¿no? Es que el asesinato de Gregorio ha causado tal conmoción en el país, en el gremio, que esto está impulsando a las diferentes organizaciones de periodistas en México a unificarse y a trabajar unidas. En México tenemos un problema que se repite en varios países latinoamericanos. Las organizaciones gremiales son abundantes y no trabajan juntas. Esto les resta fuerza, les resta capacidad de acción. El asesinato de Gregorio, el gran impacto mediático que ha tenido, ha propiciado que este cúmulo de organizaciones comiencen a articular acciones para demandar el esclarecimiento, y esto pudiera servir de base para que en el futuro hablemos de un gremio más unido. Entonces creo que es un acontecimiento muy importante. Artículo 19, que es una ONG muy activa en la defensa de los derechos de los periodistas, con una sede en México, pero sobre todo sede principal en Londres, atribuye el 3% de las agresiones a los poderes, al crimen organizado, y el 97% a los poderes públicos. Eso quiere decir que la experiencia que yo he vivido es lo que yo llamo la segunda muerte, y es que cuando un periodista aparece muerto siempre hay una ola de rumores y de ideas que suelen manchar el nombre de ese periodista sin todavía haber habido investigación ni haber habido nada. Son rumores siempre dirigidos desde arriba, desde los poderes públicos, que les interesa que no haya investigaciones, que se cierren los casos, porque los temas de periodistas hacen mucho ruido y molestan, y nadie quiere que digan que en su estado se calla o se silencia a base de disparos a la prensa. Y entonces lo que hay es un manual de comportamiento que yo he vivido y he visto llegar, y entonces lo que quieren es que además el fotógrafo, además de fotógrafo, era halcón, la redactora, además de redactora, era o prostituta o tenía amistades sospechosas, o el redactor es que estaba metido en algo. Ese está metido en algo, además de que hace mucho daño, suele ser mentira, alimentado artificialmente y dirigido desde arriba. Desde arriba son quienes contaminan, y ese está metido en algo, a muchos nos tiene ya muy cansados, porque es encima que yo soy la familia que ha dejado huérfanos, o encima que soy la mujer de un señor que estaba peleando por cada nota, encima tengo que aguantar que digan que estaba metido en algo. Me parece indignante. Somos enemigos de los gobiernos. Los periodistas mexicanos que estamos en este momento saliendo a las calles, no estamos en contra del gobierno, no estamos en contra de las instituciones. Queremos perfeccionarlas, y queremos perfeccionarlas en lo que nos compete, que es la libertad de expresión. Y creo que hemos estado trabajando hacia allá. Hemos orillado a las autoridades a sentarse a discutir con nosotros las condiciones en las que se tiene que ejercer la libertad de expresión. Y esa experiencia yo creo que les puede servir muchísimo a otras regiones, como por ejemplo a Honduras. Es un asunto de bien común. El periodista es el intérprete de la realidad, de los sucesos contemporáneos, del día a día. Y como intérprete tiene la obligación de reflejar la sociedad en la que está viviendo. Si nos silenciamos, el grave peligro, y que lo hemos dicho, yo lo he dicho en México en reiteradas ocasiones, si nos silenciamos, no vamos a poder advertirle a la ciudadanía, a la sociedad, el monstruo en el que se está convirtiendo. Si no hay nadie que diga en qué estamos fallando, no va a haber una alerta que nos obligue
a poner un alto a la degradación social, a las cuestiones que están pasando. Ese es el grave peligro y contra eso estamos luchando. No hay una receta infalible para recomponer la relación de los medios con la sociedad y de los propios periodistas entre ellos, pero sí podemos ir tomando las experiencias de otros y ver qué funciona y qué no, y ser muy honestos en ese sentido. Yo creo que los periodistas latinoamericanos tenemos una posibilidad de ejercer mejor nuestra profesión si nos despojamos un poco de todos esos prejuicios con respecto de nosotros mismos. Hoy en Honduras están en una etapa de crecimiento, de conformación de esa conciencia periodística. Y yo creo que en la medida en que ustedes se organicen y trabajen, van a ser un punto de referencia para otros países donde exista violencia y ustedes puedan platicar cómo de alguna manera comenzaron a preocuparse en el tema y cómo comenzaron a construir una solución para que no hubiera más periodistas asesinados. Mi mensaje sería de optimismo en el futuro y sobre todo un optimismo basado en las acciones que nosotros mismos podemos propiciar para generar ese futuro más esperanzador. Yo creo que en la medida en que los periodistas aborden de una manera más integral sus informaciones, esto va a tener un mayor respeto dentro de la sociedad y va verdaderamente a contribuir a que se dé un salto cualitativo en la calidad periodística del país. Que Honduras pareciera que tiene dos caminos en el periodismo. Un periodismo fácil de hacer dinero, de figurar, de hacer fama, ¿verdad? De ser millonario en poco tiempo, pero con muchas limitaciones para decir casi nada va. Y un periodismo de alto riesgo que es el periodismo profesional que abraza la ética como su norma y como su brújula de conducta y de su compromiso con la sociedad. Ese periodismo en el país no es el más fuerte en este momento, pero existe. Y mientras ese periodismo exista y mientras esa llama esté, yo creo que hay que buscar esfuerzos desde la academia y desde los otros sectores de los grandes medios para evitar que ese periodismo muera y para que las nuevas generaciones de periodistas sientan que Honduras es posible un cambio y un paso de mejor calidad en la prensa.